Y vamos a compartir. La semana pasada estábamos hablando en Primera de Pedro capítulo 2, ¿se acuerdan? Hemos estado estudiando Primera de Pedro capítulo 2. Y ahí en Primera de Pedro estamos viendo cómo el Señor nos habla varias cosas que van transformando nuestra vida, que nos han ido cambiando, que nos han ido enseñando, que nos han ido moldeando. El propósito de la carta en Primera de Pedro era la iglesia y era para instruir y para enseñar, para redarguir, para animarlos. La semana pasada vimos que el Señor nos llama que somos suyos, somos su pueblo. Somos su pueblo, por lo tanto hemos sido llamados y somos sacerdotes y somos su pueblo y somos escogidos y somos nación santa. Y llegamos la semana pasada hasta el versículo 10, Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y hoy vamos a continuar, así es que abra su Biblia o su aplicación en el teléfono. Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 11 al 25. Y vamos a ver dos cosas. Y me gusta mucho porque precisamente lo que vamos a hablar ahorita, ahí en la carta de Primera de Pedro, tiene mucho que ver en cierto sentido con cómo administramos lo que somos, cómo administramos nuestra vida. Y como Cristo es quien nos ha dado el ejemplo principal. Estas dos cosas vamos a ver hoy, ahí en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. Lo primero que vemos ahí, hemos estado viendo por temas, ¿no? Unos como más o menos lo que estamos haciendo ahorita, o sea, un tema y luego otro tema, pero acuérdense que toda la palabra se entrelaza y toda la palabra nos nutre. Es como algunos de ustedes, ¿no? Que les gustan los buffets, algunos que ya los conozco, que son buenos para entrarle al buffet, ¿no? Y vas y lo te llenas así un platote y le pones de todo, ¿no? Parece que, pero todo está ahí, varias cosas. Y todas a lo mejor te gustan, porque es lo que hacemos, ¿no? Escogemos y vemos las cosas que nos gustan y las ponemos por ahí. En cierto sentido así es. Encontramos muchos temas, pero todos estos temas vienen a nutrirnos. O sea, la comida que nos comemos viene a nutrirnos, al menos eso es lo que se supone que haga, ¿no? Pero el cuerpo saca los nutrientes de cada cosa y nos fortalece, nos da fuerzas, también nos hace un poquito más grandes, ¿no? Y la palabra, así está, tenemos muchos temas en la palabra, pero todos esos temas se centran en uno, en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Que Cristo es la piedra angular. Cristo es la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra viva. Sobre Él se centran todas las cosas. En Él viene a caer todas las cosas. Entonces todo lo demás viene a traernos para darle gloria a Dios. O sea, si en la palabra encontramos que nos habla acerca de administrar, luego de pronto nos puede hablar la palabra acerca de comportarnos bien. Luego la palabra nos habla acerca de la relación del esposo y la esposa. Precisamente Pedro nos va a hablar de esto la siguiente semana. Así es que parejas, vengan bien dispuestos, porque nos va a hablar de esto, de la pareja. Pero todas esas cosas se conforman para que juntos e individualmente le demos gloria a Dios en todo lo que hacemos y le demos gloria a Cristo. Entonces sigue hablándonos el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, versículo 11. Nos habla de que debemos de servir a Dios delante de todos. Este es el tema de estos versículos. Sirvan a Dios delante de todos. Piensen en esta frase: sirvan a Dios. O sea, a veces pensamos que servimos a Dios aquí en la iglesia, ¿no? O pensamos que servimos a Dios cuando hago algo en la iglesia. Si soy maestro de niños, si yo como predicador, ¿no? O cuando usted sale a evangelizar, o en cualquier otra área. Pensamos que solamente eso implica servir a Dios. Y eso implica servir a Dios, pero no solamente eso. El apóstol Pedro nos dice que debemos de servir a Dios delante de todos, en todo momento. El apóstol Pedro era una persona que entendía que la vida cristiana no es algo de una parte de tu vida. No lo puedes fragmentar. No puedes decir, no, pues yo soy cristiano en este momento y en este día, o a estas horas, o con estas personas. El apóstol Pedro por eso una y otra vez nos decía, no, sean santos en toda su manera de vivir. O sea, vivan delante de Dios en todo momento. O sea, toda nuestra vida debe de ser transformada por nuestra relación con Dios. Y eso lo aplica igual a nuestras relaciones con las personas, a nuestras relaciones interpersonales, y es lo que vamos a ver aquí. Por eso nos dice, sirvan a Dios delante de todos, en cualquier lugar que andes.
donde quiera que estés, y vamos a ver lo que nos habla. Versículo 11: amados, yo les ruego como a extranjeros. Recuerdan, otra vez nos vuelve a llamar lo mismo: extranjeros, peregrinos. Esto no es nuestro hogar, esto no es nuestra casa. Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Empieza diciéndonos: ustedes son peregrinos y son extranjeros. Por eso deben de abstenerse de aquello que no les aprovecha para su verdadera identidad y su verdadera casa. O sea, ustedes no se pueden poner a vivir para este mundo dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Absténganse de los deseos de la carne, absténganse de los deseos que quieren atraerlos y anclarlos a esta vida. No sacien sus deseos. Por eso es que cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es sujetando nuestra carne y diciendo: yo no voy simplemente a vivir para este cuerpo, no voy a vivir solamente para esta vida. Dice: ustedes son extranjeros y peregrinos. Absténganse de todo esto. Versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y luego aquí empieza diciendo: ¿delante de quién? Ahorita vamos a enumerar todos estos. Dice: entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Empieza diciendo: vivan y sirvan a Dios delante de los gentiles. Y los gentiles tiene que ver con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que están alejados de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o tienen familiares que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, que no van a la iglesia? Todos tenemos, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo: vivan de una buena forma, sirviendo a Dios de tal forma que ellos glorifiquen a Dios por sus buenas obras. ¿Está pasando eso en nuestra vida? Yo entiendo que a veces ellos van a hablar mal de nosotros. De hecho, Jesús habló de eso. Pero eso no debe de ser la norma en la vida de un cristiano. Eso debe de ser la excepción y debe de ser una mentira. O sea, debe de ser algo que no hay pruebas de tal cosa. La norma debe de ser que ellos digan: pues la verdad sí es a lo mejor medio raro, pero es una muy buena persona. Es una persona trabajadora, es una persona amable, es una persona que no habla cosas que no debe de hablar, es una persona que siempre está tratando de hacer algo bueno, mejorando. Es una persona que cuando le pides ayuda, da ayuda. Dice el apóstol Pedro: vivan así, sirvan así delante de los gentiles, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran, fíjense, de ustedes como malhechores. En la iglesia primitiva empezó un movimiento y los calumniaban. Y los calumniaban de paganos, y los calumniaban de que adoraban a un Dios, porque en ese entonces Jesucristo, hombre, no era conocido como ahorita, ¿no? Ahorita tú puedes decir: soy cristiano, y bueno, a lo mejor la persona, ok, todos están relacionados. Pero en este momento, en esa cultura, era una cultura en la que había de todos dioses, pero nunca algo como esto. Dios hecho hombre que murió en una cruz. Y los calumniaban de malhechores. Y decían que cuando se reunían, ¿no? Porque tenían sus reuniones como iglesias. Decían que cuando se reunían eran fiestas, ¿no? Y hacían orgías y todas estas cosas. Y el apóstol Pedro dice: todo eso que están diciendo, que al final se den cuenta que es una mentira. Todo lo que digan de ti, que al final ellos puedan darse cuenta: ok, no hay ninguna prueba de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es solamente habladuría. Que eso pase en nuestras vidas. Que si en algún momento hablan de nosotros y dicen cosas de nosotros, tenga que llegar el momento en que aquellos que nos calumnian digan: estaba equivocado. Y no que digan: ven que lo que estaba diciendo era verdad, ven que era un flojo, ven que era un ratero, ven que allá en la iglesia se portaba muy bien, pero acá afuera, ven, ya lo caché, mire, hasta lo grabé. Acuérdense que ahorita la gente graba todo, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta que tenemos que vivir de una sola manera. Dice: vivan delante de Dios, sirvan a Dios ante los gentiles, para que en lo que murmuran, después glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Versículo 13: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Primero nos dice: vivan bien delante de los que no conocen a Dios. Ahora nos dice:
delante de toda institución humana, sométanse a todos ellos. Y luego nos da un ejemplo de cuáles. Nos dice, ya sea al rey. Nosotros no tenemos rey ahorita, pero tenemos un presidente, tenemos gobernadores. Como a superior, o a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. O sea, ¿a quién castiga la ley? A los malhechores. Tú y yo no tenemos por qué tener miedo. No somos ningunos malhechores. Y alabanza de los que hacen bien. De hecho, la ley debe no de tener a la iglesia y a los cristianos como aliados, sí los tiene. Pero debemos de ser tales que la iglesia, que la comunidad, que la policía pueda confiar, ¿no? En que los que van ahí, podemos confiar en esas personas, son buenas personas. Sometámonos a toda institución humana, nos dice el apóstol Pedro, para que puedan glorificar a Dios, a los gobernadores como enviados por Dios. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de hombres insensatos. Ven otra vez, esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien callemos la ignorancia de los demás, no haciendo mal, haciendo bien, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos que vivir como siervos de Dios. Y luego nos da otra lista aquí, el versículo 17. Honren ¿a quién? A todos. Otra vez, recuerdan el apóstol Pedro. Si algo se van a acordar del apóstol Pedro, es que él envolvía todas las cosas. Él no era así como que pues honren a los que les caen bien, no. Honren a los que les pagan la comida, honren a los que son buena onda, honren a todos. Honren a todos. Esa es nuestra actitud como cristianos, de honrar a todos. O somos así como que yo ante no me soblego, no me doblego, levanto la cara, ¿no? Y saco el pecho así como los gallos. ¿Cómo somos, no? O somos alguien que es capaz de honrar a todos. Honrar a todos. Estilo como los chinitos. No me viene la imagen de los chinitos. ¿Sí saben? ¿Sí han visto los chinitos que siempre le hacen así cuando saludan? En un sentido tiene algo que ver con eso, ¿no? La honra. Cuando tú ves a las personas, de hecho el apóstol Pablo menciona lo mismo y dice que tengamos a todos como superiores a nosotros mismos. ¿Qué nos dice la cultura de ahora? Tú no te doblegues, tú no eres inferior que nadie, tú debes agarrarte y ponerte y póntele al tiro a todos, como quien dice, ¿no? Y no dejes que nadie te humille. Y no estamos hablando de ser el tapete de nadie, pero lo que estamos hablando es del Espíritu de Cristo, que se sujetó a sí mismo y obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz. Honren a todos. ¿Qué pasaría si nosotros nos transformamos cada vez más en esto y te conviertes en una persona que honra a todas las personas? Yo te aseguro que muchas más personas quisieran estar cerca de nosotros. Lo contrario a la honra es la altivez de espíritu. Y la palabra dice que Dios confronta al altivo, mira de lejos al altivo. Sujétense a todos, dice el versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos. O sea, a los cristianos, a los que conocen al Señor. Debes de amarlos con todo tu corazón, amarlos con toda tu alma. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Tú y yo solamente tenemos que temer a alguien, a Dios solamente. Recuerdan, ya hablamos del temor. Ya nos había hablado el apóstol Pedro del temor. ¿Te das cuenta cómo lo que hay en su corazón, en el apóstol Pedro, lo que el Espíritu está poniendo una vez y otra vez, nos lo vuelve a hablar una vez y otra vez? Vivan delante de Dios con temor. Luego otra vez nos dice, teman a Dios. Teman a Dios, no le tengan miedo a nadie más, pero teman a Dios. Y luego nos dice, honren al rey. Y aquí sí como que a veces nos cuesta, ¿no? Aquí como que nos cuesta. No tenemos rey, como les digo, pero tenemos al presidente. Y si el presidente no nos cae bien, y si el presidente es medio muchas cosas, ¿no? No somos a veces capaces de honrarlo y de orar y de darnos cuenta que Dios los ha puesto ahí y de darnos cuenta que Dios nos ordena que los honremos. Es increíble que nosotros en la palabra del Señor encontramos que la iglesia no estaba preocupada por querer cambiar las cosas políticas. No encuentras a los apóstoles queriendo, vamos a cambiar esto, vamos a hacer una revolución. No,
Los apóstoles estaban dedicados a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Ellos sabían, aquí no es nuestra casa como quiera. Aquí no somos de aquí, somos peregrinos. Así es que vamos a honrar a Dios ante todas las cosas. Y luego sigue hablando un poco más, versículo 18. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Fíjense, piensen en esto. Les estaba diciendo a los esclavos, estén sujetos. Hubiéramos pensado que les diría, esclavos, rebélense. Y les dice, esclavos, estén sujetos. Ya no somos esclavos y ni estamos de acuerdo con la esclavitud, ¿no? Creemos que Dios no nos llamó a esclavitud. Pero una vez más, no, los apóstoles no sabían que no era su lugar el querer transformar la sociedad. Su lugar era honrar a Dios. Su lugar era vivir para el Señor. Su lugar era caminar en la misión que Dios les había dado. Porque la misión tiene que ver mucho más que transformar la sociedad. Tiene que ver con llevarse a los de la sociedad a otra sociedad eterna. Y les dice, sujetos a sus amos. No solamente a los buenos. Y aquí lo podemos aplicar a nosotros, ¿no? Y nuestros trabajos. Porque no tenemos un amo, pero tenemos alguien que pareciera nuestro amo. Algunos de ustedes a lo mejor sí tienen un amo, ¿no? Les habla el patrón y tienes que hacerlo. A veces decimos, ya no estamos en esclavitud, pero te tienes que levantar a las 6 de la mañana y tienes que ir a trabajar, aunque no quieras. ¿Sí o no? Y tienes que hacer el trabajo, aunque no te guste. Y si el jefe te dice, ve y barre ahí, tienes que hacerlo. Excepto de que quieras perder el trabajo. O sea, en un sentido todavía estamos ahí porque todos obedecemos a algo. O sea, todos tenemos que estar en este sistema, ¿no? Y lo que nos está diciendo es, no te preocupes por quererte liberar, hónralos. Honralos, dice, no nada más a los buenos, porque nos es fácil, ¿no? Cuando nuestro patrón es bueno, cuando nuestro jefe es bueno, es suave. Qué buena onda es mi jefe, ¿no? Me lleva a comer y es buena onda y compré el lonche. No me dice nada porque llego tarde todos los días. Qué suave, ¿verdad? Es así como que, mi patrón es bien buena onda, ¿no? Todos los días llego tarde y él también llega tarde, entonces pues no hay bronca. Pero dice, no nada más estén sujetos a los buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguna vez han tenido uno difícil de soportar? Dice, sujétense a ellos, a los patrones difíciles. Tú y yo como cristianos debemos, escucha, debemos de ser los mejores trabajadores que una compañía tenga, sin excusas. Tú y yo debemos de ser los mejores trabajadores. El que llega temprano, el que está dispuesto, el que preguntan quién puede ayudar, yo puedo ayudar. Tú y yo debemos de ser eso. Ese es el espíritu de Cristo. Qué peor ejemplo que digan es cristiano, pero cómo es flojo. Es cristiano, pero nunca quiere ayudar. Sí habla bien bonito de la Biblia, ¿no? Y qué peor cosa que la gente dice, mira, para hablar de la Biblia, buenísimo. Saca la Biblia y habla y dice, pero llega tarde, se va temprano, siempre se queja, siempre le saca la garra al patrón con todos los demás, siempre habla mal de la compañía y que no nos dan y que no tengo esto y que no me dan aquello y que me deberían de pagar más. Pero cuando es de la Biblia, sí, vamos a la iglesia, tú eres un esto. ¿Qué peor ejemplo que eso? La palabra del Señor es muy clara en muchas de estas cosas. Tú y yo tenemos que ser los mejores. Piensa en eso, di, yo voy a ser el mejor trabajador. Si no lo has sido hasta ahorita, empieza ahorita y di, mañana voy a llegar temprano. Hasta a tu patrón se le van a quedar los ojos así. Caray, ¿qué le pasó? Y di, vi lo que dice la Biblia. Vi que la palabra me enseña que yo debo de honrar a todos. Vi que la palabra me enseña que debo de honrar a mis amos, a mi trabajo. Recuerda el principio de la administración. Si eres fiel ahí, te aseguro, no vas a estar ahí por mucho tiempo. El Señor te va a empezar a promover. Y luego vas a empezar a ver que, caray, ya no tengo que andar haciendo eso. Ahora ya me pusieron a mí encima. Y a lo mejor otros van a decir, ¿por qué lo pusieron? Y van a empezar a hablar de ti como de malhechor. Pero al final van a decir, pues la verdad es que lo pusieron porque el cuate trabaja, porque le echa ganas. Yo tenía un jefe
que de pronto fueron cambiando unos jefes ahí en mi trabajo y pusieron a uno que no le caía yo, y empezó ahí a quererle buscar y a quererme decir, y a querer. Yo seguía haciendo lo mío, seguí trabajando, seguía haciendo todo lo que tenía que hacer, y el cuate seguía hablando y hablando y hablando y diciendo, y nunca le hicieron caso, ¿no? Porque los demás me conocían. Al último lo corrieron, y luego tengo un amigo que trabajó con él y todavía ya andaba hablando de mí allá en otra compañía, ¿no? Que por qué, por qué a él le dieron eso. Y tú dices, pero nunca tuvo una razón, nunca pudo encontrar algo. Decir, miren, por esto aquí, miren. Siempre hablaba, pero era envidia, era algo en su corazón. Que murmuren de nosotros, pero no con verdad. Que digan, que te echen. ¿Qué tiene que digan? Mira, es que este es un lambiscón. ¿Qué tiene? Tú sabes que no es cierto. Tú sabes que tú estás honrando a Dios. A Dios. Porque, versículo 19, esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Mira, si te regañan, si te mandan a la casa porque llegaste tarde, porque no quieres, eso no tiene nada de padecimiento, ¿no? O sea, a veces decimos, estoy sufriendo por Cristo. Sí, ¿qué pasó? Es que llegué tarde al trabajo y me corrieron. Entonces no estás sufriendo por Cristo, te estás haciendo algo mal. Pero si por vivir justamente te maltratan, dice, tiene validez. Tiene validez. Esto es aprobado por Dios, dice versículo 19. Pues qué gloria es, y aquí lo explica, ¿no? Si pecando son abofeteados y lo soportan. O sea, si haciendo las cosas que no debes, te castigan, te tienen como alguien que no hace las cosas bien. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, ciertamente es aprobado delante de Dios. Vivan y sirvan a Dios delante de todos. Fíjense, nos menciona a los gentiles, o sea, a los que no conocen a Dios, las instituciones humanas. O sea, cualquier institución, ¿no? La policía, el gobierno, el IRS, aunque no nos guste, ¿no? Pagar nuestros impuestos, honrar a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, amen o sirvan a sus amos. Y luego termina el versículo 21 al versículo 25 diciéndonos por qué debemos de hacer todas estas cosas. Tengo 10 minutos para ir a través de estos versículos. Y nos habla de que Cristo es nuestro ejemplo. O sea, el apóstol Pedro nos dice, pórtense así, ¿no? Honren a los patrones, a los jefes, amen a sus hermanos, a las instituciones, hagan lo que tienen que hacer, que no los calumnien con verdad. Si los calumnian, que sea por equivocación o por mentira. ¿Saben por qué? Y luego entra a este siguiente punto, ¿no? Y nos habla de que Cristo es nuestro ejemplo. Esa es la razón. Versículo 21, pues para esto fueron llamados. ¿Cuántos sabían? Cuando vienes a Cristo, has sido llamado para un nivel diferente de vida. Has sido llamado para un nivel diferente en todas las áreas de tu vida, en todo. Nuestras familias deben de ser mejores. Nuestro matrimonio debe de ser mejor para que otros vengan y digan, oye, pues yo veo que ustedes se ven muy buen matrimonio, aunque en tu casa tengas tus dificultades, ¿no? Pero las solucionas y vienes delante del Señor. Que vengan delante de ti y digan, yo te veo que tú eres alguien que maneja muy bien. Debemos de ser bien, ¿no? Que diga, oye, y que tú digas, es que yo honro las reglas. Tú y yo debemos de ser esos. O eres de los que cuando vas así hay un alto, ¿no? Y te fijas, no hay policía, te lo pasas, ¿no? O ves el semáforo también, ahorita es de noche. Y porque eso habla de las cosas que honramos. Honren a las instituciones, dice el apóstol Pedro, porque para esto fueron llamados. Y luego nos explica una razón más profunda. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, Cristo nos habló, nos dio sus palabras, nos dejó su ejemplo, nos dijo lo que teníamos que hacer, nos mostró cómo vivir.
para que sigan sus pisadas. Me gusta mucho este versículo porque nosotros pensamos en Cristo como un gran maestro y nos gusta su ejemplo, o sea, nos gustan sus palabras y nos gustan mucho sus enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas de Cristo y las escuchamos, pero el apóstol Pedro dice, no nada más el ejemplo y las enseñanzas, dice, ahora caminen en sus pisadas. Y cuando tú caminas en las pisadas de alguien, lo que estás haciendo es siguiendo el mismo camino que él caminó. O sea, nos dice, no nada más digan qué bonita enseñanza nos da Cristo, sino que digan, yo voy a caminar detrás de Cristo en el mismo camino que él caminó. Sigan sus pisadas. No nada más sean discípulos de palabra, sino sean discípulos que siguen las pisadas del maestro. El cual, versículo 22, no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que justamente juzga. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuimos sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. O sea, no tenían rumbo, andaban haciendo cada quien lo que les placía. Cada quien decíamos, no, pues yo soy Juan Camané, no, yo hago lo que quiero, yo no tengo ley. Yo soy mi propia ley, yo hago lo que me da la gana. Una oveja descarriada anda sin rumbo. Yo hago lo que sea, como lo que quiera, me duermo cuando quiera y camino donde sea. Pero a la vez también una oveja descarriada está a la deriva. Y dice, ustedes estaban así, como ovejas descarriadas, pero, y aquí termina el versículo, capítulo 2, pero ahora han vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas, aquel que los guía, aquel que los alimenta, aquel que los disciplina, aquel que los pastorea. Y menciona dos palabras aquí: pastor, que era una palabra muy conocida, la palabra del pastor de las ovejas, ¿no? El que pastorea ovejas regulares, animalitos. Pero menciona una palabra y introduce una palabra nueva: el obispo de vuestras almas. Y el obispo tiene que ver con alguien que tiene cuidado espiritual sobre alguien. Dice, ustedes estaban descarriados. O sea, antes podías decir, mira, antes yo era de todo y hacía de todo, y era un malhechor, y era un flojo, y era o a lo mejor no era flojo y le echaba ganas, pero tenía mis propias ideas y tenía mis propias metas y hacía lo que quería, ¿no? Y nadie se me ponía enfrente. Pero ahora que soy pastoreado por el Señor, mi vida ha cobrado sentido. Y es donde todas las demás cosas empiezan a hacer sentido en nuestra vida. Póngase de pie. El apóstol Pedro nos habla, ¿no?, de que cada una de estas piezas se va encajando. ¿Recuerdan de lo que nos habló? Que somos un edificio, que somos piedras vivas que van haciendo un edificio. Y de principio tú dices, cuando empiezan a formar, empiezan a hacer un edificio y empiezas a ver los cimientos y empiezas a ver una parte ahí, ¿no? Una de las paredes, no le hayas mucho sentido. Pero luego va cobrando imagen y te vas dando cuenta. En nuestra vida también es así. Mientras la palabra nos empieza a formar, a lo mejor de primero no tienes mucho sentido y dices, ¿qué sentido tiene que yo haga algo bien cuando, por ejemplo, en mi trabajo nunca hay ninguna recompensa? ¿Se han encontrado en esa situación? Que tú dices, yo ya he tratado, yo ya he sido una buena persona, ¿no? Yo ya le he echado muchas ganas, y como si nada, ¿no? Al contrario, me cargan más el plato, ¿no? A veces así pasa. A veces así es. Dices, miren, pues yo ya le he echado ganas, no, yo trato de manejar bien, pero parece que todos los policías de Arlington me andan persiguiendo nada más a mí. No es cierto. O tú dices, no, miren, yo trato, no, pero el gobierno es injusto. El presidente tiene ideas raras.
Pero fíjense que el apóstol Pedro no se mete en ninguna de esas cosas. Y dice, miren, si es un buen rey, sujétense. No dice, si es una buena institución que te gusta, ¿no? Que esa institución te da beneficios. Nos gustan mucho las instituciones que nos dan beneficios, ¿no? Especialmente, iba a decir en México, pero yo creo que aquí también. Si la institución nos da, nos ayuda, nos gusta, qué buena onda. A la gente le gusta, por ejemplo, las iglesias también, ¿no? Donde encuentra beneficios. Y debemos de ser eso, Pero no debemos de sujetarnos a todas estas cosas porque tenemos un beneficio, sino porque la palabra nos dice que eso es lo que Cristo nos llamó a hacer. Cristo nos llamó a ser como Él, a caminar en su ejemplo. Cuando tú pienses y te digan, pero ¿por qué tú haces esto? Piensa en Cristo. Ni siquiera pienses en que te lo dijeron en la iglesia. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Hubo un movimiento, y ya es muy viejo, ¿no? Que hubo y era en inglés. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿No? Y andaban unas camisetas y unas pulseritas que tenían WWJD, ¿no? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y el punto era que cuando tú te veías esa pulserita, te recordabas en medio de una situación, ¿qué haría Jesús? Y aunque fue un movimiento que estuvo ahí, ¿no? Y se vendieron cosas y todo, tiene mucho sentido, porque esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. Ustedes deben de ser lo que son porque Cristo ya les mostró el camino. Ahora caminen en sus pisadas. Caminen en sus pisadas. Aunque de pronto te vaya medio mal y tú digas, no, es injusto. Dios conoce, y en su momento Él va a llevarte al lugar donde debes estar. Y como vimos en la parábola, ¿no? De los talentos, si eres fiel en lo que tienes, si tu trabajo es, a lo mejor tú dices, no, es que no me pagan suficiente por hacer todo esto. Honra a Dios. Y voy a honrar a Dios en mi trabajo. Voy a honrar a Dios en mi trabajo. Síguelo haciendo. Y vas a ver que el Señor te va a llevar. No te estoy diciendo que de pronto te van a dar un aumento de salario, pero sí vas a encontrar la satisfacción que hay en honrar a Dios sobre todas las cosas. Sí vas a encontrar una satisfacción en que vives para Él, que vives para Dios. Intenta eso simplemente al manejar. Yo les animo, mañana, todos ustedes, ¿no? Que van al trabajo o algo, empieza a honrar a Dios cuando manejas, tan sencillo así. Cuando vas ahí en la calle, cómo interactúas con las personas, empieza a honrar a Cristo. Dios, de aquí a mi trabajo te voy a entregar en adoración este trayecto. Y cuando vas, que tú digas, mira, se me atravesó, y tú te detengas y lo dejes pasar, y no que le pitas, ¿no? Y le gritas, y por poco y le haces señas con los dedos. No, entrégale a Dios ese momento y luego te paras, y cuando hagas el alto y cuentes los 3 segundos, 1, 2, 3, y digas, yes, es para ti, Señor. Parece bien sencillo, ¿no? Parece bien sencillo, pero eso es lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida. Aquí cuando tú, hoy en tu día, no sé si no es en manejar, si ya eres bueno manejando y te sigues las reglas, a lo mejor en otra cosa tú digas, Señor, en mi casa no voy a recoger mis cosas, mi carro lo voy a limpiar, y al limpiarlo te voy a entregar esto a ti. ¿Qué dijo Pedro la semana pasada? Que ofrecemos sacrificios vivos. Piensa en eso, y eso va a transformar nuestra vida. Ya no vamos a ser los mismos. Empieza a entregar todo lo que haces al Señor. Los domingos o el martes que tú vienes, voy a entregarte este momento, Señor, me voy a levantar temprano, voy a llegar temprano ahí. Aunque al pastor se le salgan los ojos de verme ahí, diga, ¿qué andas haciendo aquí? Te caíste de la cama. ¡Qué bueno! Yo voy a decir, wow, yes. Que tú digas, hey, aquí estoy, y le voy a entregar estas 3 horas a Dios. No vine por el pastor ni porque me vieran, no, vine porque estoy entregando delante de Dios todo lo que soy, cada día, cada momento. Mañana que vayas que levantes a tus hijos y los lleves y los vistas, al amarlos, al cuidarlos, que eso que estás haciendo estés entregándole a Dios todo. De eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Honren a Dios en toda su manera de vivir.
Eso va a cambiar y vas a ver que vamos a empezar a ver cómo se contagia esto. No vamos a ser los mismos. Si empezamos a cambiar en todo esto, en un año te aseguro que va a estar lleno aquí de personas. Porque muchas más personas van a ver en nosotros eso que Cristo tiene y que es atractivo y que llama la atención. ¿Te imaginas en Cristo no levantándose, aventando? ¿Te imaginas a Cristo así? No, su vida vivía delante del Padre, delante de Dios, delante del Señor. ¿Cómo no empezamos ahorita? Simplemente entregándole a nuestro Señor una oración. Empieza a orar y simplemente dile: Señor, si la palabra escrita que está aquí, no lo que yo te digo, sino la palabra escrita ha llegado a tu corazón, dile: Señor, recibo y creo y voy a hacer lo que tu palabra me dice. Enséñame a andar en el Espíritu de Cristo. Dile al Padre, dile: enséñame a caminar en el Espíritu de Cristo en todo lo que hago.